10:43 de la mañana, una hora menos en Canarias. Seguimos aquí en directo en La Trinchera y como lo prometido es deuda, ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestro querido Luca Costantini. Luca, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A Luca le hemos citado para hablar de este libro que tengo aquí a mi lado, el personaje Íñigo Errejón, Historia política de una impostura, una lectura que les recomiendo de cara a este verano. Si no lo han hecho todavía, pues cómprenlo porque de verdad que merece la pena. Y el destino ha querido además, Luca, pues que esta semana Íñigo Errejón vuelva a la actualidad. Hemos conocido además, pues unos audios que han aparecido, que Elisa Mouliá, la actriz que le denunció y que además pues da pie a esa declaración de Íñigo Errejón en la que dice que ha llegado al límite entre la contradicción entre el personaje y la persona, unos audios que de alguna manera pues le ponen en un aprieto a la actriz. Vamos a escuchar, si te parece, lo que dicen esos audios y enseguida te pregunto pues cómo ves tú este caso y ya vamos desgranando poco a poco lo que cuentas en tu libro. En casa, para empezar, entrasteis y yo nada más entrar te pregunté, tía, ¿ha pasado algo? Sí, tía, nos hemos besado en el ascensor. Eso fue lo primero que me dijiste, ¿eh? Y luego cuando estábamos en casa y te había llevado al cuarto, que hubo un momento que desaparecisteis y tal, y luego de repente volvisteis a aparecer, te dije, tía, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estabais? Y me dijiste, tía, nada, me ha metido en un cuarto y tal, me entra saco, pero le he dicho que aquí no, tía, que luego en su casa. Y la realidad, tía, es que tú estás a punto de poner a un tipo en la cárcel por algo que no ha hecho. Luca, ¿cómo crees que va a terminar este caso y cómo crees, conociendo al personaje que también describes en el libro, que le está afectando todo esto a Íñigo Errejón? Bueno, a ver, yo creo que, estos audios que acabamos de escuchar, un pequeño fragmento, en total son alrededor de 7 minutos. Uh-huh. Y son, los típicos audios que se envían por WhatsApp, fundamentalmente, ¿no? Y entonces es muy interesante porque esta conversación entre Elisa Mouliá, que es la persona que denuncia a Errejón por agresión sexual, Uh-huh. nada más y nada menos, y es la única que da la cara con nombre y apellido cuando efectivamente caen las famosas denuncias en octubre, que eran todas anónimas, y que luego acaban con la carta de dimisión de Íñigo Errejón, donde habla de persona y personaje, y de ese personaje, no, yo por eso tiro con el libro por esa idea, porque Errejón es, al menos que yo sepa, el único documento político que se autodefine como personaje, aunque también te digo, Sandra, que hay más de uno. Hay muchos, bueno. desgraciadamente. Efectivamente. Entonces, nada, yo creo que, los audios tienen una relevancia probatoria, en mi opinión, notable para el juicio a favor de Íñigo Errejón. Uh-huh. Esa es mi conclusión de momento, porque luego Elisa Mouliá sostiene que ella también tiene luego elementos como para señalar a Errejón por haberse puesto en contacto con los testigos y haberles presionados para que en sus declaraciones pues defendieran un poco la tesis de la inocencia sí. del político. Entonces, claro, todavía vamos a ver, porque evidentemente ya sabes cómo son las filtraciones de procesos judiciales. Sí, que a veces son interesadas también, sí. Claro. Entonces, tenemos una fotografía, ¿no? Siempre es un puzzle fundamentalmente. Tenemos una pequeña pieza, pero es verdad que es una pieza bastante relevante porque es la propia Mouliá que en un momento dice, bueno, sí, yo sabía que aquello, en fin, no era tan grave, pero por otro lado, él ha actuado con abuso de poder y esto no puede ser. Vamos a ver lo que dice el juez. Uh-huh. Pero, en fin, si fuera un encuentro de boxeo, en ese momento los puntos te diría que quien tiene ventaja es Íñigo Errejón. Bueno, la verdad es que hemos dicho desde el principio que más allá de que hubiera actitudes reprobables, otra cosa es que hubiera un delito y que ahí, pues veíamos difícil que se pudiera demostrar la existencia de ese delito. Pero más allá de lo que sucediera, al final, lo que trasciende a todo este asunto es que Íñigo Errejón, Podemos, Sumar, todos estos movimientos, al final han sido víctimas pues de su propia ideología, ¿no? Esa que han venido imponiendo en los últimos años. Pero a mí también me gustaría saber, yo te preguntaba, ¿cómo crees que le está afectando todo esto a Errejón? ¿Qué crees que va a pasar con Errejón? ¿Cuál va a ser su futuro? Porque una de las cosas que describes claramente desde el principio en el libro es que en realidad él no quería convertirse en lo que se terminó convirtiendo. Él en realidad quería ser asesor político en algún país iberoamericano, ganar una pasta y punto. ¿Le ves volviendo a sus orígenes? Bueno, esa es un poco la pregunta del millón. Yo lo que sí sé es que cuando salió todo el tema de la dimisión, la carta, luego la denuncia de Mouliá,
por el entorno, digamos, de Errejón, lo poco que queda, también te digo, describían un hombre, un político muy afectado, afectado también en lo personal, por la familia, por el hermano, en fin, que también es normal, digo yo, tampoco es Sí. nada del otro mundo. Pero yo creo que luego con el tema del juicio de Moliá y todas las contradicciones también de esta acusación, y yo creo que debe haber tenido algún tipo de reacción de orgullo, ¿no? Eso así lo interpreto yo, tal y como lo he visto actuar en el juzgado. Él tiene la línea desde el punto de vista de la defensa, que me parece bastante inteligente, evidentemente aconsejada por su equipo de abogados, que es, oye, tú habla únicamente en el juzgado, no te metas en líos medios de comunicación, que es el exacto opuesto que hace Muriel. Sobre el futuro de él, o sea, evidentemente de este juicio es importante esto para Errejón, porque si acaba siendo archivado, para entendernos, o acaba declarado Sí. inocente, Ujú. claro, puede de alguna manera limpiar su nombre, su imagen. Es una paradoja, porque en realidad, evidentemente, cuando él dimite por una batería de denuncias anónimas, si eres realmente inocente o sabes que aquello no tiene que ver contigo, no dejas la política por eso, o sea, reaccionas y dices, oye, no sé de quién están hablando, pero este señor no soy yo. Ujú. Entonces, claro, sería, digamos, una expiación, si quieres, parcial del personaje, pero le permitiría, en mi opinión, volver a algo. ¿Y dónde puede volver? Fíjate, tú antes hablabas de la asesoría política. Es verdad que él tuvo ese momento, ese dilema, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me meto en Podemos, tal, o me hago asesor? Pero ahí yo creo que fue el narcisismo de la fama, ¿no? Que le dijo, voy con Podemos porque... Claro, porque se había convertido, pues a nivel público se estaba convirtiendo efectivamente en un hombre muy conocido, y eso es muy atractivo. El asesor está en la sombra, ¿no? Ujú. Entonces, claro, yo creo que es posible que pueda volver con algún tipo de papel de asesoría, pero fíjate, yo si tuviera que apostar, y es algo que me dicen un poco también en Sumar y tal, es que pueda volver ya como personaje televisivo. O sea, Bueno, es cuidado otra opción, claro. Sí, sí. Sí, porque ya te digo que hay programas muy interesados en rescatar personas ahí, digamos, que han hecho, que le han liado un poquito. Bueno, y esto además yo creo que aunaría un poco a la persona y al personaje, ¿no? Quiero decir que él de alguna manera siempre se le ha considerado, y él a sí mismo yo creo que también, un intelectual, con lo cual, bueno, pues su presencia en medios puede dar cabida a todo eso, y a la vez, pues luego el personaje es el que se fue enamorando de esa fama, como decías tú, con lo cual es verdad que esta, desde luego, puede ser una salida interesante para él. Veremos a ver en qué queda eso. Pero por darle algunas pinceladas a nuestros oyentes, por si quieren comprar este libro para como lectura vacacional, que yo se la recomiendo porque además está muy bien escrito, está escrito como casi como una novela. En el libro repasas desde el nacimiento de Podemos a su ruptura con Pablo Iglesias, y hay un capítulo muy interesante que es el que has denominado Filósofos contra leninistas. Sí, bueno, claro, es la construcción del personaje. O sea, Errejón, claro, nosotros, pues normal, pensamos que está Íñigo Errejón y Pablo Iglesias. Pero en realidad, estos dos políticos a su alrededor tenían Ujú. equipos que les ayudaban, que por la mañana se reunían en la sede del partido, que iban construyendo, ¿no?, la imagen de estas figuras políticas, les aconsejaban, vamos por aquí, hablamos de esto, no hablamos del otro. Entonces, claro, yo ahí hago una descripción, efectivamente, tú decías, casi literaria, porque es así, o sea, porque a mí me lo explican, me lo cuentan personas que han estado efectivamente en el núcleo duro de Errejón, cómo era, o sea, cómo es, o sea, cómo llegaba, en qué condiciones llegaba, que si estaba cansado, que si no estaba cansado, cómo tomaba nota, porque Errejón en realidad, claro, tú decías, luego se construyó sobre él la imagen del intelectual, pero esto la construyen los medios, en concreto los medios de izquierdas, francamente, porque están interesados en tener a la izquierda del PSOE una figura emergente limpia, un mirlo blanco, digo yo, porque Iglesias estaba bien, pero Iglesias era demasiado leninista, ¿no? Ujú. Demasiado independiente, autónomo. Ellos querían uno que podía ser controlable, ¿no? Y entonces se encuentran a Íñigo Errejón. Y Errejón, por su lado, piensa aprovecharse, ¿no?, de esta situación. Dice, bueno, me han escogido, es mi momento, pues aprovecho de eso. Te digo, yo creo una mezcla, repito, de narcisismo por un lado y de exceso por su parte en fin, de autovaloración, o sea, que él se cree realmente más listo que todos los demás. Ujú. Y claro, y supongo que habrá en determinado momento pensado que
él podía engañar a todos, fundamentalmente. O sea, el planteamiento político suyo se fundamenta en el engaño a la sociedad, al pueblo español. O sea, cuando él crea la famosa idea del pueblo contra casta, Podemos y tal, porque es efectivamente, o sea, quien crea, ¿no? todo esto. Él sabe que es un planteamiento, la llama la guerra relámpago. Mas fíjate, guerra relámpago en referencia a la campaña militar del Tercer Reich, pero bueno, como piensan así, pues da igual. Entonces, la guerra relámpago consistía en llegar en las instituciones en el menor tiempo posible, antes de que sus enemigos se dieran cuenta realmente de quién eran. Entonces, claro, eso te da la idea realmente de que, sí, no sé si es una estafa, pero por ahí vamos, ¿sabes? O sea, es la idea de que nadie descubra cuáles son mis armas, ¿no? Bueno, en el último Y capítulo, Luca, le llegas a comparar con Bernie Madoff. sí, bueno, es una comparación ahí literario-cinematográfica, te diría, porque hay una película muy interesante de Madoff que cuenta la historia de Madoff con Robert De Niro, y hay un momento es una película muy bonita, y hay un momento donde Madoff, que era, en fin, el grandísimo, o sea, antes de que se descubriera su estafa bursátil, era uno de los principales inversores de Nueva York, de Wall Street, y reconocidos por todo el mundo, y con una fama, además, en ámbito mediático muy, muy buena. O sea, él cuidaba mucho el aspecto de la opinión pública porque, como estaba en realidad estafando a través de la típica estafa piramidal a sus inversores, lo que necesitaba él era un elemento de credibilidad y confianza. Y este elemento se lo daban los medios de comunicación. Entonces hay un día en el que Madoff está en su despacho en Nueva York y de repente hay un control de los agentes federales. Y claro, de estos que sin previo aviso, ¿sabes? Y en ese momento, pues claro, él deja entrar a estos agentes y se cierra en su despacho y se pone a la ventana a ver Nueva York con los rascacielos. Y ahí él piensa, bueno, aquí se acabó, hasta aquí he llegado, aquí, digamos, la máscara se va a caer y se va a descubrir efectivamente quién soy en realidad. Sin embargo, los agentes federales prácticamente pasan por alto todos los papeles porque él, repito, gozaba de tanta confianza y de tanta credibilidad que le dijeron, bueno, pues nada, no, es imposible, pensaban que Madoff pueda hacer algún tipo de fraude porque es demasiado poderoso, ¿no? Y fíjate, o sea, yo creo que esta metáfora o sea, se puede extrapolar algo de Rejón, ¿no? De cómo durante muchos años, pues, aunque hubiesen algunos avisos de vez en cuando tal, pero nadie realmente ponía en duda, ¿no? Ponía en cuestión su pulcritud, ¿no? Que es su imagen, su referencia. Pues Luca, bueno, por contarle un poco más cosas a nuestros oyentes, hay que decir que en este libro, recordamos, el personaje Íñigo Errejón, Historia política de una impostura, repasas todos los episodios más importantes de su vida política, pero también hablas de su vida personal, hablas de sus orígenes, que por si alguien no lo sabe, bueno, pues este señor no viene de un barrio humilde de Madrid precisamente, sino de Pozuelo de Alarcón, y también repasas los episodios más oscuros, todas estas denuncias por supuesto acoso sexual, pero también peleas en Santiago de Compostela, en Cádiz o en Madrid, que también ayudan a hacerse una idea de cómo es la persona más allá del personaje. En fin, como digo, le recomendamos a todos nuestros oyentes que aprovechen, que siempre en vacaciones uno tiene más tiempo y bueno, pues rescata algún libro, que compre tu libro y que lo lea. Y nada, que muchísimas gracias, Luca Constantini, y te deseamos muchísimo éxito con tu libro. Muchísimas gracias, Sandra, gracias. Un abrazo.